Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que vamos a hablar de una introducción al análisis discursivo de las resoluciones judiciales. Si yo os preguntara ahora mismo cuál es el objeto de la ciencia jurídica, seguramente me responderíais, bueno, qué pregunta más tonta. El objeto de la ciencia jurídica es el derecho. Pero si acto seguido os pregunto, ¿qué es el derecho? Bueno, la pregunta es un poco más difícil, porque lo que sea el derecho dependerá de nuestro paradigma, de nuestros presupuestos, de cómo nos aproximamos al derecho. De todas maneras, seguramente la pregunta sigue siendo demasiado fácil para mucha gente, porque hay un paradigma dominante o aparentemente dominante que es el que podríamos llamar de legalismo positivista, según el cual hoy en día entendemos que el derecho es, vamos a decirlo de una manera simple, un conjunto de normas emanadas del Estado o autorizadas por el Estado. Es decir, identificaríamos el derecho con el ordenamiento jurídico. Esta definición, por supuesto, no es ninguna barbaridad. Es perfectamente posible entender que el derecho es lo mismo que el ordenamiento jurídico. No es nada raro. Pero, sin embargo, si utilizamos esta definición, entonces nos está fallando eso de que el objeto de la ciencia jurídica es el derecho. Porque lo cierto es que el objeto de la ciencia jurídica sí es el ordenamiento jurídico, pero no solo es el ordenamiento jurídico. Hay otras cosas que nos interesan, sobre las que investigamos y sobre las que enseñamos. Esto resulta particularmente evidente en el caso de las resoluciones judiciales o de las sentencias judiciales. Cualquier jurista entiende que una persona que no ha leído en su vida una sentencia o que no conoce mínimamente alguna doctrina jurisprudencial respecto a los temas de los que está hablando, pues no sabe derecho. Para saber derecho hay que conocer también, hasta cierto punto por lo menos, las resoluciones judiciales. Es decir, desde otra perspectiva podríamos tener un concepto más amplio de derecho que incluye, sí, el ordenamiento jurídico, pero también incluye la práctica jurídica, ¿vale? La práctica jurídica no abarca solamente las resoluciones judiciales, también podría abarcar productos de la negociación colectiva, como los protocolos antiacoso, los planes de igualdad, incluso los contratos. Es decir, es un campo muy amplio. Pero el más claro, el que nos resulta más evidente, el que resulta, fuera de toda discusión en el ámbito jurídico, es que para saber derecho hay que conocer las resoluciones judiciales y por lo tanto también son objeto del estudio de la ciencia jurídica. Ahora bien, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, sin haber reflexionado sobre ello, nos aproximamos casi siempre a las resoluciones judiciales desde una perspectiva determinada, que no está mal esa perspectiva, pero tenemos que conocer que hay otras perspectivas. Esa mirada, esa perspectiva, es lo que podríamos llamarle la mirada doctrinal. Desde varios puntos de vista. Primero, es doctrinal porque cuando examinamos la sentencia solemos actuar como doctrina. Somos los jurisconsultos, ¿no? Como en la antigua Roma, los jurisconsultos eran unos expertos estudiosos que estudiaban el derecho y entonces la gente le podía preguntar, oye, ¿qué es el derecho? Y entonces la doctrina respondía, yo como llevo mucho tiempo estudiando, pues os digo que esto es derecho, esto es jurídico, esto no es jurídico, esto es adecuado, esto no es adecuado, ¿cuál es la solución a este problema? Podemos resolver cuestiones prácticas a partir de nuestro estudio del derecho. Y en ese sentido somos doctrina. Pero por otra parte, también es una mirada doctrinal porque estamos considerando, en cierta manera, el contenido de las resoluciones como doctrina. La doctrina jurisprudencial o, en sentido más amplio, la doctrina judicial. Y es verdad que, aunque no hay que desdeñar, por supuesto, las opiniones de los estudiosos, de los expertos, la doctrina jurisprudencial parece que es de algún modo más importante porque tiene una eficacia práctica más inmediata. Por eso a veces los profesionales sí les puede interesar saber las opiniones que podamos tener los estudiosos sobre el derecho, sobre todo porque también estamos estudiando la doctrina jurisprudencial, pero quizá antes que nada, lo más urgente, lo más inmediato, les interesa conocer la doctrina jurisprudencial. Y entonces decimos, en el
paradigma de los sistemas continentales como el español, decimos, bueno, no, la jurisprudencia no es fuente de derecho. No, por favor, eso no es parte del ordenamiento jurídico. Es práctica jurídica. Pero dice el Código Civil que complementa la jurisprudencia, y también podemos añadir incluso no solo lo que el Código Civil llama jurisprudencia, toda la doctrina judicial de algún modo complementa el ordenamiento jurídico, complementa el estudio de las normas. Entendemos mejor las normas si las contemplamos a partir también del estudio de la jurisprudencia. Y entonces la mirada doctrinal estudia el contenido de esa doctrina de los tribunales superiores, sobre todo para poder complementar el estudio de las normas. Eso es básicamente la aproximación que solemos, sin pensar, adoptar a la hora de examinar la sentencia. Nos interesa sobre todo y de manera más inmediata la doctrina que tienen estos tribunales, con lo cual hacemos una descripción y sistematización de la doctrina judicial. Eso no quiere decir que nuestra mirada sea puramente descriptiva. También hay una mirada crítica. Lo que pasa es que esa crítica la estamos planteando desde una perspectiva interna al ordenamiento jurídico. Seguimos actuando como jurisconsultos, como expertos que estamos insertos en un sistema, el sistema jurídico, hemos estudiado ese sistema y por lo tanto podemos dar respuestas acerca de, bueno, qué es, cuáles son los contenidos del derecho, o podemos interpretar los contenidos del derecho y entonces podemos criticar la doctrina de una determinada resolución judicial diciendo que no se ajusta a derecho. O podemos decir que sí, que finalmente después de un examen se ajusta a derecho, o podemos examinar algunas debilidades de la doctrina jurisprudencial en contraste con las normas jurídicas. Es decir, seguimos dentro de ese paradigma del derecho como un conjunto de normas que se complementa con las resoluciones judiciales y podemos estudiar si las resoluciones judiciales, bueno, son conformes a esas normas o no. Esa es la mirada predominante y está muy bien. Y es algo que los profesionales, que los legisladores, que los interlocutores sociales necesitan. Pero no solamente necesitan eso. Muchas veces los profesionales necesitan además otro tipo de conocimiento que, si no lo construimos nosotros de una manera sistemática, pues lo tienen simplemente a través de la experiencia, ¿no? Saber si un argumento va a ser admitido o no por los tribunales, saber si los tribunales nos puede interesar si van a interpretar de una manera distorsionada una reforma normativa. Es decir, hay otra serie de conocimientos que son necesarios para los profesionales, para los legisladores, para los interlocutores sociales y bueno, que pueden ser construidos sistemáticamente, científicamente. Lo cierto es que ya en la actualidad los juristas académicos no somos solo doctrina, no somos solo jurisconsultos que hablan desde dentro del derecho, sino que además estamos en la universidad moderna, que ha sido impregnada totalmente o casi totalmente por la lógica científica, por la ciencia moderna. Entonces hay otra forma de actuar, que es la manera científica, entendiendo ciencia de una manera amplia como un sistema, un subsistema social orientado hacia la maximización del conocimiento sobre la realidad. Queremos comprender una realidad que puede ser una realidad natural, o puede ser una realidad social y humana. Queremos comprender, queremos entender, queremos explicar esa realidad y entonces necesitamos amplificar nuestro conocimiento. Entonces, si de verdad queremos amplificar nuestro conocimiento, tenemos que complementar esa mirada interna, que sigue siendo importante, con la mirada externa, que viene de fuera de la lógica del derecho, de la lógica interna del ordenamiento jurídico. Pongo un ejemplo. No es lo mismo la interpretación de la Biblia que hace un teólogo confesional que la interpretación de la Biblia que hace un filólogo, por ejemplo, en filología hebrea o de griego antiguo, depende, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la interpretación de la Biblia que hace el teólogo confesional está imbuida de la lógica interna de la confesión en la que se mueve, ¿no? Podrá innovar, podrá aportar críticas, podrá aportar descripciones, podrá sistematizar, pero tiene que actuar dentro del paradigma de esa confesión. Eso sería el teólogo confesional. Mientras que un filólogo va a analizar el texto sin verse
subordinado por esa lógica confesional y lo analizará en función de parámetros externos para detectar, bueno, en qué época se escribió esto, si había una interpolación de distintos textos, si esta parte es más antigua que esta otra, qué quería decir esta palabra en aquella época, etcétera, 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 etcétera. Y de hecho, estos dos planteamientos no son necesariamente opuestos. De hecho, la teología confesional, pues ya en los últimos tiempos, se ha abierto a recibir o a dialogar con los resultados de la filología, bueno, y seguramente en ese sentido se ha enriquecido. Lo mismo pasa en lo que son ya las ciencias sociales y humanas, no hablamos ya de teología. Las ciencias sociales y humanas, las dos miradas son necesarias. Si queremos estudiar, ya que hablábamos antes de la antigua Roma, tenemos que entender cómo piensan los romanos y sería muy bueno que consiguiéramos entrar en el fondo de su pensamiento desde su lógica interna, cómo pensaban los romanos. Pero por otra parte, esa visión estaría incompleta si no se complementa con una mirada externa. Vale, pero ahora vamos a mirar nosotros no somos romanos y vamos a mirar a los romanos también desde fuera. En todas las ciencias sociales y humanas existe este diálogo entre la perspectiva interna y externa. Por ejemplo, en antropología se utiliza mucho una distinción que es emic-etic, ¿no? Emic sería la perspectiva interna a la cultura que se examina y etic la perspectiva externa a la cultura que se está estudiando. Y las dos son necesarias. Podemos decir, un trabajo jurídico determinado o incluso una carrera investigadora determinada o un proyecto de investigación determinado puede centrarse más en la perspectiva interna o en la perspectiva externa. Pero no debe olvidar completamente la otra. A lo mejor no podemos explicar, digamos, la contratación temporal sin tomar en consideración el fraude en la contratación temporal, que es práctica, no es una lógica interna al propio ordenamiento jurídico. Tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Es verdad que podemos en nuestros trabajos desarrollar más una que la otra. Y en todo caso, la ciencia jurídica como un todo tiene que comprender ambas perspectivas para aportar a la sociedad un conocimiento verdaderamente profundo y útil del derecho. Las dos cosas son necesarias. Esas dos miradas son necesarias, la interna y la externa. Lo que pasa es que, como predomina tanto la mirada doctrinal, la mirada interna, a mí me interesa destacar que hay una posibilidad de hacer estudios en derecho que destaquen la perspectiva externa. Por ejemplo, podemos estudiar si la argumentación de una sentencia realmente es lógica o no es lógica, si es racional o si no es racional, conforme a patrones de la lógica o conforme a patrones de la dialéctica, o podemos estudiar cómo se expresan determinados argumentos o cómo se escogen o por qué se escogen, o podemos estudiar los condicionantes económicos, sociales, culturales que puedan tener las resoluciones judiciales, ¿no? O podemos estudiar el proceso de pensamiento de los jueces para llegar a una solución jurídica en problemas complicados. O sea, todo eso lo podemos estudiar. Es verdad que también lo pueden estudiar desde otras disciplinas, desde la psicología, la sociología, la antropología, pero yo creo que no es correcta eso de decir, no, los juristas nos dedicamos solo a la perspectiva interna y los de otras disciplinas se van a dedicar a la perspectiva externa. Porque los de otras disciplinas van a hacerse otras preguntas y van a buscar otras cosas que las que nos interesan a nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque las dos perspectivas están imbricadas entre sí de manera necesaria. No se puede trabajar bien en la perspectiva externa sin un conocimiento adecuado de la interna, por lo menos para aportar cosas profundas y valiosas para el campo jurídico. Y también, en cierta manera, al contrario, como también he dicho, no puede estudiarse la perspectiva interna de una manera formalista, olvidando, digamos, la realidad concreta de la práctica jurídica. Las dos cosas, como insisto, son necesarias y es verdad que nosotros a veces, para aproximarnos al derecho de una perspectiva externa, tenemos que, estar abiertos a perspectivas de otras disciplinas o a metodologías que podríamos aplicar nosotros, pero que se aplican normalmente en otras disciplinas, pero de todas maneras, aquellos de otras disciplinas que quisieran estudiar el derecho también tendrían que aprender derecho desde una perspectiva interna para poder comprender algo, ¿no?
Es decir, si quieren ponerse a analizar sentencias, para empezar, pues no, hay que saber un poquito de derecho, estudiarlo, para saber qué es lo que están diciendo las sentencias, porque desde fuera del conocimiento jurídico no se entienden demasiado bien. Ese es el planteamiento, ¿no? Y este planteamiento se puede aplicar a la sentencia o se puede aplicar a otro tipo de prácticas jurídicas, ¿no? Y es un planteamiento que podríamos decir empírico. La perspectiva externa de análisis del derecho podríamos llamar que es la perspectiva empírica. Estudiamos la práctica jurídica como hechos sociales, como hechos, como comportamientos concretos que se producen en la sociedad. Lo que pasa es que empírico a veces nos suena cuantitativo, a numérico, a estadístico. Bueno, está muy bien la estadística, está muy bien las técnicas cuantitativas, pero también existe una investigación empírico-cualitativa, que, en mi opinión, sin desdeñar la cuantitativa, puede ser incluso más básica o más importante para los profesionales, para los legisladores, para los interlocutores sociales. Tener un conocimiento de cómo funciona el derecho, no solo desde dentro, sino también desde fuera. Y eso es lo que yo quiero plantear aquí en concreto respecto a las resoluciones judiciales. Quiero decir, se pueden examinar desde fuera y no solo desde dentro. Y no solo se pueden, sino que se debe, ¿no? Y cómo se debe, de hecho, a menudo lo hacemos, es decir, a menudo incorporamos análisis de sentencias de una perspectiva externa, criticamos la argumentación y no ya la doctrina solamente, o estudiamos cómo influyen factores externos en la argumentación, o criticamos aspectos lingüísticos, por qué utiliza esta frase, por qué utiliza este argumento, etc. Lo hacemos, pero lo hacemos de una manera intuitiva, espontánea, no sistemática, no planificada, tirando de talento y de esfuerzo. A veces demasiado esfuerzo, porque a veces inventamos la pólvora, es decir, queremos inventar cosas metodologías que ya, bueno, se practican con normalidad en otras disciplinas y que solamente tenemos que conocer, no tenemos que inventarlas de nuevo, o tenemos que trasladarlas a nuestro campo de una manera sencilla y aplicable y útil. Entonces, no quiero decir que los resultados de la doctrina académica que están saliendo no sean interesantes, pero creo que en ese espíritu de mejora que tenemos que tener siempre en el ámbito científico, creo que podemos mejorar mucho de una incursión en el estudio de las resoluciones judiciales como hechos sociales, como hechos comunicativos, como discursos humanos. Creo que nos podemos beneficiar de ello. Creo que así podemos innovar un poco. Creo que podemos innovar un poco. Creo que podemos aportar algo, porque a veces podemos correr el riesgo en el ámbito académico de repetir siempre las mismas cosas y unos y otros en muchas publicaciones. Creo que podemos aportar algo desde esta perspectiva que en cierta manera es nueva, porque no la estamos utilizando mucho en el ámbito del iuslaboralismo español, por lo menos. Pero tampoco es una perspectiva revolucionaria, descabellada, que no haya aplicado a nadie. Es decir, hay estudios que analizan las sentencias judiciales o las resoluciones judiciales de una perspectiva externa y que pueden constituir ya una cierta base, un cierto apoyo, nos pueden servir de ayuda, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de algo totalmente descabellado. En fin, para llevar a cabo un análisis que sea verdaderamente útil y planificado, podríamos tener en cuenta diversas cosas, ¿no? Diversos elementos. Pero yo creo que lo más importante es el enfoque. Lo que aportamos de verdad en nuestra investigación como nuevo, como personal, como propio, es el enfoque de la investigación. Y a veces cuando investigamos, si no nos planteamos qué enfoque estamos siguiendo y vamos de manera improvisada, espontánea, bueno, pues podemos correr el riesgo de ser demasiado descriptivos o demasiado repetitivos. Por lo tanto, yo voy a centrarme sobre todo, y lo haré a continuación, en el vídeo siguiente, en el enfoque. Y el enfoque vendrá caracterizado por las finalidades de la investigación, y entonces entenderemos de una manera más clara qué es lo que yo quiero decir con eso de investigar las sentencias desde una perspectiva externa o discursiva. Es un poco extraño si no miramos bien las finalidades o el para qué sirve. Y también vamos a plantearlo desde una perspectiva problemática y hablaremos de los dilemas judiciales. En todo caso, veremos esto en el próximo vídeo.